socio del estudio que comparte con Rafa Correa. Ambos son profesores de proyectos de la Escuela de Arquitectura de Granada, son profesionales con una larga experiencia en su trabajo aquí en Granada, en la zona de Andalucía, a nivel nacional, incluso también internacional. Tenéis concursos, me he dicho bastante, algunos concursos, ¿no? Uno muy uno. Yo conozco el reciente, de Finlandia. Muy interesante. Y de una trayectoria profesional pues muy contrastada, sobre todo aquí en el Parque de la Salud, donde tuvieron ocasión de hacer uno de los edificios, el primer edificio emblemático, que es el edificio Centro de Empresas, un edificio que es del año 2000, por ahí, ¿no? El cambio justo, 99-2000, y que dio origen a lo que empezó a configurarse como es el Parque de Ciencias de la Salud. Es decir, son unos arquitectos que han tenido mucha trascendencia en el desarrollo de este. Este edificio, quería comentar un par de cosas, es un edificio interesantísimo, un edificio que ya con el tiempo que tiene, porque 10 años en un edificio ya son años, sobre todo los edificios que son tan a moda, en 10 años acaban obsoletos. Es un edificio que tiene una vigencia todavía, que tiene una presencia, una imagen, un optimismo, podría decir, de ese momento en donde nace un recinto tecnológico y el primer edificio debe atesorar lo que puede llegar a configurarse como un gran complejo arquitectónico. Entonces, ese edificio reúne, además del interés que pueda tener desde un punto de vista arquitectónico, yo creo que reúne ese optimismo, esa intención de luego crear, a través de otros ejemplos, lo que va a ser el recinto arquitectónico del Parque de la Salud. A nivel de arquitectura biosanitaria tienen también experiencia, sobre todo en hospitales, que son responsables de la reforma de casi todos los hospitales de Granada. Han hecho la reforma del Ruiz de Alda, del materno infantil, de la área de urgencias y del Hospital General también. Luego tienen también un centro de salud muy interesante, y el edificio en el que estamos, el edificio de gestión del Parque de la Salud, donde está la fundación, donde estamos ahora mismo, y el edificio que completa el conjunto, que es el edificio Bioregión que tenemos enfrente, son también obra de Paco Martínez Manso y de Rafa Correa. Entonces, nada, muchísimas gracias por estar aquí, por participar en el curso y adelante. Vale, gracias. Bueno, gracias, y yo estoy encantado de estar aquí. También quería decir, bueno, la mayoría sois arquitectos, ¿no? Me han dicho, todo, alguien creo que es arquitecto técnico, Sí. No sé si ha venido, bueno, Sí, dependerá. Gracias. Bueno, primero deciros una cuestión un poco así de orden personal, ¿no? Que me ha resultado muy interesante preparar esta conferencia, porque hasta ahora no había hecho como un recuento de todo lo que habíamos hecho en este tipo de arquitectura en los últimos 10 o 12 o 14 años. Porque antes, bastante antes, sí hicimos centros de salud, hablo de los años 80. Tanto, Rafa por su cuenta y por la mía hicimos algunos centros de salud, ¿no? En la primera, digamos, reforma sanitaria que se hizo en Andalucía, ¿no? Pero en fin, luego un tiempo, unos años, yo creo que 10 o 12 años, que el tema sanitario no lo volvimos a tocar. Y a partir del año 2000, como ha dicho Miguel, que hacemos el proyecto de edificio del CEI, el Centro Europeo de Innovación, que ahora se llama Centro de Empresas PIC Granada, que es un centro de empresas, pues desde entonces, bueno, la verdad es que cuando he ido, digamos, recopilando, ¿no?, información y haciendo un PowerPoint que no sé, que tiene como 80 imágenes por ahí, ¿no? O 100 imágenes, toda la verdad, que mayores nos hemos hecho, y bueno, que no hay otra razón, ¿no? O sea, pasa el tiempo y te da la oportunidad a ir sumando trabajo, ¿no? Bueno, dicho esto, a ver, el título de la conferencia, que también me hizo pensar mucho, que me decía, mira, vamos, tenés que poner un título a la conferencia, ¿no? No es fácil, ¿no? Me ocurrieron muchos, ¿no? Finalmente he usado uno así como muy descriptivo, muy nada creativo, ¿no? Pero bueno, no lo he llamado arquitectura biosanitaria o arquitectura de la salud, sino arquitectura en
el ámbito, en el campo sanitario, porque me parece interesante una cosa que quería como dejar claro desde el principio, por lo menos en mi manera de pensar, bueno, nuestra manera de pensar, que cuando hablamos de arquitectura biosanitaria estamos hablando de arquitectura siempre, ¿no? Y el asunto que sea biosanitario, sea educativo, sea otro, bueno, pues es una circunstancia que se añade al auténtico asunto que es arquitectura. Es decir, la cuestión o la circunstancia, la condición de orden biosanitario, sanitario o hospitalario, bueno, es un dato más, que forma parte del paisaje de datos que uno tiene que barajar cuando hace un proyecto, igual que puede ser el solar o el presupuesto o las condiciones urbanísticas o la tecnología disponible o la dificultad que pueda presentar el suelo, etc. ¿Vale? Es decir, que el uso sanitario no produce un tipo de arquitectura, por decirlo de otra manera, ¿no? Sino que el uso sanitario es una condición más que puede asumir la arquitectura para dar una respuesta, ¿no? Para dar una respuesta a un problema, a una necesidad de un espacio en el que desarrollar una actividad, en este caso sanitaria, ¿no? Pero siempre tendremos que pensar que vamos a hacer arquitectura, que la arquitectura aporta un valor añadido más. La arquitectura no solo se limita a resolver un problema funcional, que esto siempre se habla mucho, ¿no? Que en el tema sanitario, sobre todo en los hospitales, pues la funcionalidad es especialmente compleja, que lo es, por tanto casi parece que atendiendo a ese asunto, bueno, pues ya está resuelto, ¿no? No es así, ¿no? O sea, si queremos hacer arquitectura tenemos que no olvidar de que estamos haciendo, como siempre, un espacio habitable, en un contexto con el que se relaciona, y todo ello dotado de una estructura formal consistente. Bueno, yo voy a hablar, dicho esto, voy a también decir que, antes de entrar en lo específico, ¿no?, de estas arquitecturas, también decir, hombre, que la arquitectura, incluso de relación a este tema hay teorías, que hay una cantidad de opiniones, puede tener per se un cierto carácter sanatorio, ¿no? O sea, es decir, de aportar, de contribuir, de fomentar a que la condición de salubridad, de higiene, no solo estas cuestiones tan concretas, sino la sensación que te puede transmitir estar en un tipo de arquitectura o en otro, te puede ayudar, te puede predisponer a sentirte mejor o peor, ¿no? Pero esto me parece que es un hecho innegable, y la capacidad que tiene la arquitectura para modificar nuestro estado de ánimo, acercándolo más hacia una sensación u otra. O sea que ya, en principio, cualquier arquitectura que hagamos, deberíamos no olvidar esta condición que tiene, aunque no estemos haciendo un hospital, cuando estemos haciendo una casa, o un colegio, o no sé, cualquier otra cosa, no olvidemos que esto va a influir en la percepción que la gente va a tener del espacio y que por tanto va a influir en su estado de ánimo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, no sé si, la verdad que no sé si es demasiado material, si en un momento que nos cansamos cortamos, ¿no? Vamos a ver proyectos en el ámbito del Hospital General de Granada, el Hospital General Virgen de las Nieves, el complejo hospitalario de La Caleta, sabéis todos cuál es, ¿no? Entonces ahí vamos a ver una serie de intervenciones, de proyectos que se han hecho a lo largo de 10 años, más o menos, del 2009, el registro había terminado, del 2004 hasta ahora. Después de eso vamos a ver un centro de salud, el que decía alusión antes Miguel. Luego vamos a ver
una serie de edificios dedicados a la investigación y docencia en el orden biosanitario, entre ellos pues, estos dos, el CEI, y un edificio que hemos acabado hace unos meses en el campus de Cartuja, que es un edificio de laboratorio para la Facultad de Psicología, especialmente inferior. Y vamos a terminar un poco el asunto haciendo una visita a este edificio y al otro de bioregión, ¿vale? A este grupo de edificios, ¿vale? Así cortamos antes y la cosa se hace más llevadera. Vale, proyectos. Vale. Bueno, bien, vamos a ver, os voy a contar un poco este proceso, ¿no? que hemos llevado. Ha sido a lo largo del año 2004, empieza aproximadamente, y todavía no ha terminado. Está en su última etapa, que tiene que ver con toda la parte a nivel de suelo. Este es el hospital Luis de Alda, este es el este es el edificio de gobierno, donde están las oficinas, la administración de todo el complejo hospitalario, y detrás de este está el hospital materno-infantil, ¿vale? Esto es la caleta, estos son los jardines delanteros del hospital, y aquí están las urgencias generales. Entonces, en toda esta zona, que voy a pasar para ver ahora una foto aérea, aquí tenéis el recinto hospitalario, que es todo esto que señalo. Está aquí. Esto forma parte, la principal parte del complejo hospitalario del Hospital General de Granada, que luego hay que añadir el Licinio de la Fuente, traumatología, que está por aquí arriba, y el Hospital San Juan de Dios. Por eso forma el Hospital General de Granada, que no tiene nada que ver con el clínico. Este es un hospital, digamos, pensado que funciona, va a funcionar a nivel de ciudad. El clínico, que se va a estar aquí, pues funcionará a nivel comarcal. Entonces, aquí veis, bueno, todo el borde del recinto está bastante bien definido. Esta es la calle. La calle trasera que hay aquí, esta es la avenida de las Fuerzas Armadas, me parece, o esta es la caleta y esta es la entrada. ¿Vale? Entonces, el asunto empieza aquí. Esta explanada, ¿no? Empieza hace, pues eso, como 10 o 11 años, en una conversación, porque fue así, ¿no? Con el entonces gerente del hospital, me pregunta, oye, tenemos un problema, tenemos que hacer más quirófanos, tenemos pocos quirófanos, tenemos que hacer una nueva área quirúrgica. Los quirófanos estaban y todavía están en varias plantas, entonces la idea era, lo que ellos llaman, una palabra muy rara, horizontalizar el área quirúrgica, ¿vale? O sea, hacer toda el área quirúrgica con sus quirófanos en un único nivel, porque eso pues, facilita y economiza y hace mucho más eficaz el funcionamiento de todo, y aumentar el número de quirófanos. Y tenemos un problema que es que no hay sitio donde hacerlo y la edificabilidad está agotada. Y bueno, yo le propuse lo siguiente: entre este nivel de entrada y este otro de la caleta hay una diferencia de cota en torno a 3 metros o algo así, 3 y algo. Entonces, la idea que propusimos y en la que empezamos a trabajar entonces era aquí delante del hospital hacer una plataforma a nivel de planta baja y debajo de ella hacer el área quirúrgica.
¿no? De tal manera que, en fin, sin que al estar semienterrado, pues bueno, era algo que, pues, bueno, que se consiguió por parte del ayuntamiento que se aceptara como, en fin, sin que eso supusiera un aumento de edificabilidad, es decir, sin contravenir a las condiciones urbanísticas del sitio, pues bueno, encontramos esta solución, ¿vale? Aquí delante. El siguiente paso fue decir, bueno, esto van a ser con todos los quirófanos que necesitamos, que son como 21 quirófanos y con toda su área la REA, la SUCI, no sé qué, todo lo que claro, por eso son 3.000 metros cuadrados. Pues eso vale, ya no sé cuánto, vale no sé, 3 millones de euros, 5 millones de euros, 6 millones de euros, no sé, la cifra hace 10 años. O sea que no eran euros, que eran pesetas. No, había. Sí, bueno, sí, ya había euros, sí, estaban recién puestos los euros. Bueno, entonces, ¿cómo financiar esto? Cuento todo esto porque son los antecedentes del proyecto y ¿cómo financiarlo? Bueno, pues una solución es hagamos debajo de este área quirúrgica un apartamento subterráneo, ¿vale? Y bueno, ya tenemos algo que vender, que alquilar, con los ingresos de eso pues se construye, ¿no? Bueno, todo esto es que a lo mejor suena un poco, que no está contando, pero esto forma parte del trabajo también, o sea, que forma parte del trabajo y en esta parte del trabajo también nos implica. Y depende mucho de tu capacidad de propuesta, de imaginación a veces y de convicción entre uno y otro, que el proyecto salga para adelante. A veces la cosa se atasca y bueno, no siempre, ¿no? Pero a veces pues, tú consigues convencer a unos y a otros para que la cosa salga, ¿no? O sea, que también a veces nos convertimos en un elemento que permite resolver un atasco de tipo económico. Bueno, bien, así se pensó y así se empezó a trabajar en esa línea. Es decir, la financiación de este bloque quirúrgico se hace, así se va a hacer, así se está haciendo, sin que el hospital, ni por supuesto el SAN, ni la administración ponga ni un solo euro. Es decir, la construcción la costea una empresa a la que se le da la explotación del parque, ¿vale? Una empresa, en este caso Isolux Roxam, que ha construido ya el aparcamiento, está terminando de construir, ahora veremos el proceso de la obra, todo lo que hay aquí encima, y una vez finalizada la construcción de eso, ella explotará el parking y con esos ingresos, digamos, que se genera, compensará el coste que para esa empresa ha tenido hacer todo esto. El hospital no pone ni un duro y a cambio de eso tiene un área quirúrgica. Hay un proceso un poco rocambolesco que ha sido dificultosísimo porque en eso, digamos, jurídicamente, legalmente, en fin, ha habido que hay que remover y que resolver un montón de obstáculos. Por eso ha sido tan largo el proceso, ¿no? Entonces, ahora después en el 13º año, después en el 9º año que estamos, pues estamos en un momento en el que todo está hecho, excepto el interior del bloque quirúrgico que empieza ahora. Ahora os enseñaré, ¿vale? Bueno, cuanto todo esto no sé por qué. Parece que forma parte también de la arquitectura biosanitaria, ¿no? Toda esta circunstancia y todas estas cuestiones, ¿vale? Bien, en todo este tiempo en el que esto empieza a proyectar, os imagináis, con un anteproyecto, bueno, con unos dibujos previos, con consultas, para acá, para allá, la Sevilla, el ayuntamiento, acá, con empresas, se ofrece el asunto a la empresa concesionaria que hay aquí, de este aparcamiento, bueno, ha sido larguísimo. En ese tiempo, bueno, pues surge así, sin más, la posibilidad nos surge a nosotros, porque el hospital nos lo plantea, el estudiar algunas remodelaciones, algunas reformas, como en urgencias, como en el materno infantil, etc.
es decir, el proceso que empieza siendo solo aquí, acaba extendiéndose de alguna manera a todo el nivel de planta baja del hospital. Es decir, todo ese continuo, ¿no?, que nosotros lo veíamos así, entre el exterior y el interior, y que ponía en contacto, ponía en comunicación toda esta zona externa con la parte interior del hospital. Estos primeros proyectos de urgencias también nos sirven para probar organizaciones espaciales, probar materiales, probar soluciones diferentes, empezar a discutir con médicos, que luego seguiremos discutiendo con ellos para el tema de la quirúrgica, luego saltar al hospital materno-infantil. Ha sido un proceso largo, pero yo creo que ha estado bien porque ha permitido toda esta, digamos, trabajo de acuerdo, de afine, de ajuste entre los usuarios, bueno, la parte, digamos, la parte sanitaria de los usuarios, es decir, médicos, enfermeras, etc. Y para ir, digamos, ajustando las soluciones. Bueno, aquí, antes de seguir, quería haceros alguna reflexión en torno a lo que después de todos estos años yo he aprendido de lo que es un hospital. Un hospital, hombre, ya de una cierta envergadura, ¿no?, como es este. Un hospital grande y por tanto complejo. El hospital es como una ciudad. Hay muchos efectos, ¿no? Es como una ciudad. A nivel de complejidad funcional, por supuesto, y a nivel de diversidad humana. Es decir, en el hospital intervienen gente tan diferentes a nivel personal, pero tan diferentes a nivel profesional. Y las jerarquías profesionales están muy presentes y condicionan mucho las decisiones que se toman. Entonces, cualquier intervención que tú hagas en un hospital, si no está suficientemente consensuada y acordada con todas las partes que van a luego utilizarla, pues puede producir directamente el que al poco tiempo de inaugurar una reforma haya que empezar a cambiarla, pues porque empieza a haber desacuerdos y se genera conflicto a nivel laboral. También en este hospital y en muchos otros, este es un hospital que tiene 50 y tantos años. Fui el año 55. Tiene una organización en planta muy clara, muy nítida, pero que, sobre todo en las plantas bajas, con el paso del tiempo, esto es algo que no puede encontrarse en muchos hospitales, se va complicando para atender a necesidades perentorias que surgen. Entonces, todo se va convirtiendo en un laberinto. Yo no sé si, supongo que también vosotros habéis sentido esta sensación de entrar a un hospital y del laberinto, no sabes dónde estar, a dónde tienes que ir. Y claro, es así que ya, con este hospital y otro mucho, hay líneas de colores, ¿no?, para que no te pierdas. Quieres ir a cada sitio, sigue la línea roja, tal. O sea, eso es el reconocimiento de que estás dentro de un laberinto. Y si no te ayudan de esa manera, te pierdes. ¿Por qué ha ocurrido eso? Bueno, pues porque se han ido haciendo reformas sucesivas, se han taponado pasillos, se han producido lo que era una circulación recta ya no lo es, lo que por lógica tendrías que encontrarte ya no te encuentras, el contacto con el exterior se pierde, tú entras dentro del hospital, ya no sabes si te tienes en la noche, si llueve, si hace calor, porque además el hospital dentro tiene una atmósfera continua a lo largo del año. Entonces pierde esa noción y eso también contribuye a esa sensación de despiste, ¿no? Que como es fácil suponer, que luego eso no ayuda para nada a la recuperación de los enfermos y sobre todo a mantener tranquilo al familiar, que es el otro personaje importante, fundamental en la arquitectura hospitalaria española, el familiar.
los familiares, fuera él, no, todavía los familiares. En nuestra cultura, y esto no es así en todas, basta ir a un hospital, pues no sé, hombre, hay casos extremos, ¿no? Por ejemplo, yo estaba en un hospital en Suiza, donde entras al hospital y no hay nada, vacío todo súper limpio, bueno, hasta solo a un pasillo y sale una puerta, sale alguien y se mete en otra. Es decir, población, ¿no?, viviente permanente que hay en los hospitales españoles, hasta la familia, eso no, bueno, es algo propio de ellos. Que tampoco puedes cambiarlo radicalmente de un día para otro. Y tampoco puedes prescindir del todo, porque son culturas diferentes. Entonces, no puedes. De hecho, cada vez que se intenta o se ha intentado evitar o controlar más de la cuenta la presencia de los familiares en los hospitales, pues se ha fracasado. Chocas contra un elemento que tiene mucha fuerza, que es una cultura, una manera de entender bueno, la vida y las relaciones familiares. Con el enfermo, pues hay que acompañarlo. Y bueno, sobre todo, hay dentro de nuestra cultura, hay otras culturas ya más concretas, por ejemplo la cultura gitana, que eso es inevitable, es decir, cuando un gitano o una gitana está en el hospital, a su lado, lo más cerca posible, si la están operando en la última puerta donde es posible entrar, ahí está apoyada toda la familia, pues entonces, eso hay que saber, hay que contar con ello, no puede ignorarlo. Hay que contar con eso y hay que manejarlo, hay que saber manejarlo. Entonces, eso tiene una incidencia muy grande en nuestro trabajo a la hora de organizar un espacio hospitalario. Bien, me he saltado una cosa ahora. Estamos hablando, antes de hablar de los familiares, de cómo con el paso del tiempo y la evolución que ha ido teniendo el hospital, las reformas sucesivas, se ha ido perdiendo el orden que había. La lógica organizativa de este hospital era clarísima, se va perdiendo. Entonces, claro, uno de los primeros objetivos que para nosotros vimos que era claro en estas operaciones, ¿no?, que hacíamos aquí en urgencias y en el materno, era recuperar ese orden. O sea, volver a abrir el pasillo que se había cortado, volver a abrir la ventana que estaba cegada, ensanchar lo que se había estrechado, recuperar la lógica que pudiera entenderse de cómo estaba organizado todo. O sea, que ese era un objetivo, ¿no? Un objetivo que yo creo que en cualquier reforma de hospital que os encontréis, seguramente vais a encontrar una situación parecida, ¿no? Lo que hay que hacer es casi como reordenar todo, ver qué orden había y volver a colocar las cosas en su sitio. Bien, volviendo a los familiares. Claro, los familiares no todo es negativo, es decir, no es un elemento que eso produce dificultad. Es un elemento que ya, aunque sea de una manera implícita, está incorporado a la atención sanitaria. Es decir, el hospital ya cuenta con que por la noche va a haber un familiar que se queda con el enfermo. Y eso, digamos, detrae de trabajo y de atención a la enfermera de planta que está de noche, o a la cuidadora, o a la que hay de guardia. Es decir, que esa labor asistencial complementaria del familiar está también ahí. Es bueno saber un poco para que no le tomemos manía a los familiares, ¿no? Porque también hacen que esta labor digamos, y el personal sanitario no es que se relaje, pero de alguna manera lo incorpora, lo tiene incorporado. Sabe que en la mayoría de los casos hay algunos enfermos que no tienen familiares, pero en la mayoría de ellos siempre hay algún familiar, ¿no? Y hace esta labor complementaria. Bueno, vamos a pasar vamos a ver algunas fotos rápidas de cómo estaba, como
casi todavía está, los exteriores del hospital. Hay una cuestión también que tiene que ver con el, bueno, que forma parte del trabajo que vamos a ver, que cómo se ha concebido digamos, este espacio exterior en su relación con la caleta, ¿no? Hay una cosa que de las primeras que propusimos a la dirección del hospital es quitar todos los muros, todas las rejas y todos los tapias, o sea, abrir el hospital y hacer una continuidad con el espacio exterior. Es decir, ceder a la ciudad, aunque sea solo a nivel de uso, los espacios exteriores del hospital, es decir, convertirlos de esta manera también, mezclando usuarios de uno y otro lado, bueno, la connotación, digamos, hospitalaria en el peor de los sentidos que tiene esto como recinto, pues se difumina. En realidad, ya lo mismo se va a estar aquí que aquí, ¿no? Que dentro que fuera. Y yo creo que eso, el hospital lo entendió también, ¿no? O sea, que digamos que en su momento esto se hizo, tenía sentido, pero hoy día parece, todo el mundo entiende, que conseguir una mayor permeabilidad entre un espacio y otro, pues siempre será positivo, ¿no? Bueno, esto es la lista de casi todavía, ya no la vemos así, pero como estaba. Entrada, aparcamiento de motos, está por aquí, ¿no? Escalinata, toda la gente aquí fumando. Cuando entra uno por aquí, se nota que hay una nube de humo. La parte del materno, donde estaba. Esta parte del materno, no sé si alguien recuerda dónde estaba esto, había un puente, una zona muy complicada, ¿no? Todo esto, ¿vale? Bueno, bien. Bueno, esta es una foto de la primera maqueta, una de las primeras que se hicieron para explicar el proyecto a la dirección del hospital, ¿no? Donde claramente aparece la idea de la plataforma bajo la cual pues, se iba a desarrollar toda el área nueva quirúrgica, plataforma que ya tenía conexiones con la cota inmediata, ¿no? De los jardines y de la caleta, y se convertía en la gran plaza de acceso al hospital, ¿no? Bien, aparecen elementos como lucernarios, zonas cubiertas, ¿vale? Entonces, es una gran maqueta. Aquí hay, bueno, esto es un 3D, ¿no? Donde aparecen una solución siguiente que se hace, donde aparece un elemento aquí que finalmente no se ha construido para mi dolor, porque no resultó dificultosísimo calcular esto en una lámina de hormigón con esa forma. Y bueno, esto es un pequeño paréntesis, ¿no? que os lo cuento porque sois colegas, ¿no? Entonces, finalmente desapareció porque el ayuntamiento dijo que eso era que construir, se atascó un poco en estas cuestiones burocráticas y no hubo manera, ¿no? Bien, vuelve a aparecer la plataforma, con sucesivas entradas, etc. Bien, aquí veis una idea que nos pidió el ayuntamiento para organizar o para hacer una propuesta para la caleta, que como sabéis, la caleta debajo tiene un aparcamiento. Entonces, bueno, se nos ocurrió que podía ser resulta con maceteros, ¿no? Que incorporaran pequeños árboles para dar una zona sombreada, ¿no? Finalmente no ha sido así, no les ha gustado. Y esto no sé cómo se va a hacer, ya lo va a hacer el ayuntamiento de otra manera. Esta ya sí es la maqueta, una foto de la maqueta que podéis ver dentro del propio hospital, en el edificio de gobierno, si queréis saberla, donde ya sí aparece la solución tal cual se ha hecho. Tal cual se ha hecho, una plataforma, una escalera, otra por aquí, una rampa por
unos grandes jardines aquí, unos aviates muy grandes, que mi intención es plantarlos de lavanda. Parece que tanto de lavanda. Os diré que en todos estos años me he hecho amigo del jardinero del hospital. Entonces todas estas cosas se las consulto a él, porque si yo digo que pongo lavanda, pero él no está de acuerdo, yo sé que la lavanda durará una semana. Entonces si no lo acuerdo con él, que va a ser el que va a estar ahí, pues entonces todas las decisiones que hemos ido tomando en relación a los jardines y tal, en fin, Benjamín, ¿qué te parece? Entonces, sí, pues lo convenzo al final, pero bueno, pero lo hago participar, ¿no? Lo hago decir, él se siente partícipe, bueno, que me interesa mucho saber su opinión. Él va a mantener aquello, entonces es importante que bueno. Antes de pasar a ver el proyecto, recuerdo un poco los objetivos de toda esta intervención era dar continuidad, ¿no? Dar continuidad desde el hospital al espacio público de la Caleta, ¿no? Fácilmente por diversos puntos, es decir, que esto, aun siendo una plataforma, no suponga un problema de acceso, o no tenga limitación de acceso, ¿no? Porque esto sí lo hemos cuidado mucho para que fácilmente la gente suba a eso, ¿no? Esté aquí, baje, suba acá, ¿no? El otro criterio que tiene que ver con toda la intervención en la planta baja del hospital era buscar soluciones de acabado y de materiales que unificaran toda esa cota del recinto hospitalario, toda esa banda de planta baja, que la unificara, que hubiera una continuidad en materiales. El primer sitio donde comprobamos fue aquí en urgencias, ¿vale? Donde los utilizamos. Bueno, aquí también he traído este plano. Este es un plano del estado previo, quemado. Bueno, todo, en fin, toda serie de isletas, de calles, ¿no? que el hospital ha ido como acumulando a lo largo del tiempo. Y este es el plano que reúne todas las intervenciones. Este es un plano de cubierta, entonces lo que vemos son todas las intervenciones que se han hecho o que se están haciendo. Está todavía, no se ha hecho todavía, pero se va a hacer, ¿no? Poco, para, digamos, dar continuidad a toda esta parte, ¿no? Todo el muro que había aquí se ha derribado y se está sustituyendo por un bordillo que ahora veremos de acero corte, bordillo bajo, muy resistente, que permite, pues, desde la calle tocar el jardín, ¿no? Tocar las flores. Yo os diré luego las técnicas que ha desarrollado Benjamín para que la gente no entre, no se meta dentro del jardín. ¿Lo he comentado? Bueno, aquí en este plano, fíjate, Miguel, esto estaba en gris. Este sale como muy quemado, muy contrastado, ¿no? Supongo que será el tema del proyector. Sí, el proyector, ¿no? El proyector. Bueno. Se podía tocar un poco. Está más claro. Sí, el contraste está como demasiado contrastado, entonces se pierden. No hay que pasar el brillo. Para que entienda algo, ¿no? Y luego está un poco desenfocado, ¿eh? Ahí tienes, mañana el brillo y el contraste. A ver, quítale el contraste. A ver. Brillo incluso, ¿no? Toca ver ahí. Pegando la forma. No, María. Vale, sigue bajando. Mira, ve. Ya aparece, ¿ve? Más, un poquito más. Vale. Parece que ya aparece. Mejor, ¿no? Sí, mejor, porque ya aparece un gris.
Sí, efectivamente. que diferencia lo que se ha hecho nuevo de lo que O exit, yo ya no me pasa. Bueno, mientras que tú lo quitas. Bueno, aquí se ve, hemos puesto en gris todo lo que no se ha tocado, ¿vale? Y en blanco, pues aparece aquí, aparte de los espacios exteriores, bueno, que se identifican fácilmente porque están pintados de verde, en la planta baja del hospital materno-infantil, el bloque quirúrgico y el área nueva de urgencias generales, ¿vale? O sea, estos son 1, 2, 3, las 3 intervenciones que a lo largo del tiempo, en estos 9 años, se han hecho, bueno, se están haciendo, ¿vale? Está terminada esta, las urgencias, no sé si alguno ha tenido que ir por ahí recientemente. Sí, bueno, entonces ya las podéis haber visto. Esto, no sé si alguna de vosotras ha tenido que estar en el materno infantil, ¿no? Y esto que está ahora mismo, esto que estamos viendo es lo que va a empezar, ¿vale? Estos jardines están muy avanzados, esto también, y esto está terminado. Una preguntilla, ¿la reforma del materno infantil y de urgencia también ha sido financiada por la misma empresa? No, porque ahí, claro, no puede haber. No, esto lo financia. ¿Qué he hecho? Vale. Esto lo financia el hospital. Es decir, el hospital tiene un capítulo anual de inversiones, obvio, ¿vale? Pero claro, son inversiones mucho más pequeñas esta. Esta, bueno, que puede parecer igual de grande, pero claro, es que el quirófano es carísimo. Un quirófano vale, pues, una barbaridad, ¿no? El quirófano vale como equivalente a, ¿cuántos son 50 millones? 300.000 euros, ¿no? Entonces, igual que esto, ¿vale? Entonces estas son operaciones que el hospital puede asumir en su capítulo de ingresos, de gasto, de inversión en obras anuales. No ahora, porque ahora también esto está cortado. Esta es una situación absolutamente, vamos, puntual, pero no, nunca así es, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a ver, ¿no? Nos vamos a fijar ahora en la primera cosa que se hizo, que es la reforma de urgencias generales. ¿Qué es esto? Que veíamos, lo vemos aquí ampliado, ¿vale? Bueno, comentaros un poco, esta fue la primera cosa que hicimos en el hospital y les propusimos esta manera de organizar en bandas que son paralelas a fachada, una banda interior que contiene las consultas, tanto esta como esta, está interior, es decir, no tiene contacto directo con el exterior, y las zonas de público, de espera y de acceso, son las que están al exterior. Este fue un poco el cambio que hubo que pelear porque todos estaban acostumbrados a que en su consulta hubiera una ventana que se veía a la calle. Y las áreas de espera estaban siempre al interior. Suele ser así, todavía, ¿no? Si uno va, por ejemplo, el centro de salud de Cartuja, que es el de trauma, es así, ¿no? Bastante así, ¿no? Entonces, bueno, esta fue una idea que, bueno, después de sus tiras y aflojas, pero finalmente se aceptó. Esto permitía que toda la planta baja fuera una planta acristalada, transparente, que entrara luz. Había que buscar luz, había que encontrar la manera de que el interior de la zona de atención sanitaria se iluminara y entrara en contacto con el exterior. Y desde dentro tú veas lo que ocurre fuera, veas si es de día, si es de noche, si es sol, si no. Y nos parecía que ese contacto era una cosa que la arquitectura podía ofrecer. Y ahí un poco, recuerdo lo que os decía al principio, no está en el problema a resolver que entre luz, o que entre luz de esta manera, o que el contacto con el exterior sea de esta manera. Esto lo aporta la arquitectura.
Bien, no me quiero extender mucho. Esta es la zona, digamos, de observación, ¿vale? Los pacientes entran por aquí, entran por esta puerta, son atendidos, salen o bien de aquí pasan a observación. Este es otro tipo de consultas que no requieren tanto el uso de la zona de observación, que son consultas más rápidas, están las consultas de derivación, de información, etc. Una sala de espera para más largo tiempo, para familiares, y una sala de espera vinculada a un espacio amplio de acceso. Entonces, la operación fue, bueno, pues hacer esta ordenación más fácil de entender, también además, ¿no? Sencilla. Aquí hay zonas que no precisaban luz. Esta es una zona de estancia de los médicos, administrativa y de estancia, dando a este patio interior. ¿Vale? Vamos a ver algunas imágenes. Bueno, esta es una foto, un día lluvioso, ya ven, ¿no? Ahí se usa, claro, había que conciliar la entrada de luz con una cierta privacidad, ¿no? Entonces se eligió para eso este material que es el Douglas, que es un vidrio mate que tiene capacidad resistente, es decir, tiene una cierta capacidad de soportar agresión, ¿no? Y se iba combinando con paños transparentes, de tal manera que siempre hubiera la posibilidad de saber lo que ocurre fuera y que entrara, y que a la vez hubiera un cierto nivel de privacidad, porque esto es justo el corredor espera donde están los familiares. Esta es la gran marquesina que se hizo, que siempre ha tenido problemas de golpes ahí, porque la gente viene. La situación es, ahora supongo que será menos porque hay menos horas, ¿no? El tío que se cae en la obra y entonces lo montan en el camión de la obra y se lo llevan a urgencia. Entonces el camión pues no pasa por ahí, ¿no? Pega, ¿no? Siempre. Sí. Vamos a ver algunas imágenes. Esta es la recepción. Aquí aparecen ya los materiales que usamos. PVC en suelo, rodapiés de acero inoxidable, tabiques de una estructura como pladur, pero revestidos con tableros composite. ¿Vale? En este caso tienen una terminación simulando madera y estos planos. Y techos continuos de bandeja metálica. Y una cosa que ahora veremos, bueno, este es el mostrador, si conseguimos aquí poder singularizar un poco con un aplacado de mármol verde. Y esta cosa que veremos ahora en otra foto, que buscando la luz, los tabiques no llegan al techo, ¿vale? Se interrumpen a la altura de las puertas y de aquí hasta el techo es vidrio. Esta es la sala de espera. Bueno, aquí veis, ¿no? Esta idea de intentar, y de hecho, bueno, hay bastante luminosidad, ¿no? En todo el lugar. Este es el glass, esta es la parte transparente, estos son los bancos de espera, ¿no? Es decir, el espacio que hay en el espesor de los pilares, entre uno y otro, pues delimita un ámbito que es donde está el banco. Y esta es la zona de paso, ya veis, muy ancha, para que haya sitio para paso y para gente sentada. Luego comentaré esto, que hay que terminar. Bueno, aquí veis ya esto en pleno funcionamiento. También hay una cosa que cuesta mucho trabajo, que es que la gente admita y acepte e incorpore los sistemas, digamos, automáticos, ¿no? Es decir, que te avisen con una pantalla para que entre, en fin, cuesta, ¿no? Es decir, que al final pasa esto, ¿no? El médico sale y dice, fulanito, aunque ya está avisado en la pantalla que está por aquí de canto, ¿no? Pero bueno, hay esta dificultad, en fin, depende de las personas, ¿no?
Aquí veis una cosa que me ha llamado la atención, que veis como mucho acero, ¿no? Mucho acero. Bueno, las urgencias es el sitio donde la gente es capaz de desatar su ira a unos niveles que ni ellos mismos sospechan, ¿no? Es decir, la gente en las esperas y tal, es lógico, ¿no? Porque la gente va en una situación de estrés, no digo el paciente, el familiar, situación de estrés, no. Entonces, no tenéis idea de esto que veis tan fuerte, o sea, se rompe, ¿no? O sea, estos tiradores hay que reponerlos con frecuencia. Se tiran, da paradas, rompe el cristal, ¿no? Cosa que pues, yo lo estoy dando ahora mismo y parece que es exagerado. Es así, o sea, urgencia, antivandálica, todo. Todo, cualquier cosa que puede ser rota, se romperá. Y así todo se romperá. Pero, ¿vale? Antivandálico, pero, ojo, sin perder el respeto a la gente. O sea, no puedes convertirlo en una cárcel. Es un sitio que además el ciudadano paga con sus impuestos. Entonces, tenés que ofrecerle un lugar digno. Pero sin descuidar o sin olvidar que es un sitio en el que la gente en un momento dado pierde la cabeza y ante una situación de dramática y tal, sabéis, ¿no? Todos cuando muy de urgencia se nos hace el tiempo, ¿no? Quieres que te atiendan, entonces pues la gente no tiene cabeza fría como para entender que hay una cola, que no va a venir, que va después, etc. Ese paisaje es un paisaje que hicimos, es una foto de una chopera de Granada que nos fabricaron, Formica nos lo fabricó. Esto es una cosa que hace Formica. Formica es una marca que fabrica chapa, en la que pega desde chapa de madera o un papel que pega y que reproduce cualquier cosa o una foto que tú le lleves. Entonces, esto, bueno, aquí. Ahora vamos a ver una foto más grande. Está el pasillo, digamos, al otro lado de las consultas, ¿no? Donde aquí ya están todos los carritos, puestos al lado de cada consulta, ¿vale? Para recoger al enfermo y llevarlo aquí detrás, o a radiografía, a rayos X, para hacer una. Bueno, este es el paisaje. Esto fue una... Bueno, fue divertido hacerlo y luego parece que, en fin, que hacer estos frenéticos que tienen aquí, pues, yo creo que ya como lo han incorporado ya se dan cuenta de que están, ¿no? Pero al principio a todos les parece muy bien porque es un paisaje en un lugar, bueno, que le aporta una cierta, no sé, cierta magia, una cierta... quita esa frialdad o esa... Es una foto, ya digo, de Nacho Pera, hecha con un amigo fotógrafo, Javier Algarra. A lo mejor alguno de vosotros de la escuela de Javier Algarra, no Javier Algarra, Javier Algarra es fotógrafo profesional. Javier, ¿cómo se llama? Javier. Sí, algunos han hecho algunas Nos fuimos él y yo a buscar una chopera, fuimos mirando varias choperas, vimos que una que nos gustó, y entonces hizo una cámara que hizo un barrido de 360 grados, disparando una secuencia de fotos con 3 tomas diferentes, fue una cosa complicadísima que luego tuvo que la postproducción de la foto no es. Pero bueno, si alguna vez vais, miradlo porque el grado de definición y nitidez es muy grande. De hecho, aquí hay un árbol, parece que es ese, que se ve un caracol, el caracol que está ahí puesto, ¿no? Bueno, toda esta pared tiene puertas incorporadas que no se ven en la foto, donde se da acceso pues, a una serie de servicios, almacenes y tal, que abastecen esta zona de observación. ¿Vale?
esto es... Una preguntilla, en la consulta, la parte esta de inmobiliaria, la parte superior de los planes, ¿eso es practicable en algún momento o es fija? Practicable... Lo digo porque en mi pueblo las tienen así y a mí se me han quejado cuando se han enterado de que soy arquitecta, como si me dice que hubiera proyectado yo, se me han quejado de que al estar fijo, Sí. pues que a lo mejor tengo una persona mayor que su aseo no es como debe ser y que claro, pues como Bueno, es que para ese tipo de cosas existe la renovación, que el Código Técnico más bendiga, en cada local tiene que haber una renovación de aire específica. Y cada consulta la tiene. pues se ve que no es ¿Eh? que se ve que no es suficiente porque a mí me han Bueno, pero no dicho es o que no la tiene. Es que depende del edificio, si es un edificio antiguo. no, No sé. Pero sí, depende, claro. Depende de la higiene. no. O de la poca higiene, ¿no? De que vas a alojar a un paciente y claro, que aguanta ahí como puedas, pero que luego se te queda ahí para Sí. que te ministra, que no Sí. llegue delante después. Bien, efectivamente. La arquitectura al final tienes como que elegir. A todo no puedes elegir. Si le das a los pacientes y a los familiares la posibilidad de estar en contacto con el exterior, las consultas son internas. Y las consultas son internas, puedes mejorar la iluminación, pero nunca vas a poder abrir la ventana, ¿no? Que es lo que le gustaría al médico. Lo que pasa es eso, abrir la ventana para que se ventile rápido. O sea que siempre hay que elegir, ¿no? Pero en fin, hay sistemas de renovación de aire que, bueno, que hay que incorporarlo a todos los locales, ¿no? todo, incluso los que tienen posibilidad de ventilación exterior. Bueno. Estos mismos materiales que veis aquí se han usado en el materno infantil que se hizo después, ¿no? Con los ajustes necesarios, es decir, hubo, por ejemplo, problemas con las bisagras de las puertas que pesaban mucho. Y entonces nos pusimos en contacto con la fábrica para que en este nuevo proyecto que íbamos a hacer en el materno reforzara. Es decir, que Urgencias también nos sirvió un poco para comprobar, porque todo este sistema, digamos, es artesanal. Es decir, fue un diseño que dibujamos y que, al final las puertas las fabrica uno, esto lo hace otro, las tripas que hay aquí dentro las hace un tercero. En este caso, bueno, fue una cosa muy diseñada a la medida, muy artesanal, con todo lo que eso implica. Es decir, que, por ejemplo, la estanqueidad de las puertas, los marcos no pertenecen al mismo sistema de puertas, ¿no? Son unos marcos artesanales, pues tienes que resolver cómo cierra la puerta, la estanqueidad, tienes que poner un burlete de goma, y bueno. Es decir, el diseño de la carpintería, el diseño y la solución constructiva de la carpintería, cuando tengáis que hacer el diseño de la carpintería, veréis cómo es uno de los asuntos del proyecto que más tiempo y dibujo ocupa. Si lo queréis hacer bien. ¿Vale? Entonces, hicimos ajustes que aplicamos luego en el materno. Bueno, el materno es este. En la planta baja del materno, antes, o sea, hay dos cosas. Está la parte de ginecología y obstetricia y la parte de urgencias infantiles. Entonces, antes estaban en dos plantas, una abajo y otra arriba. Aquí lo que hicimos fue ponerlas todas en el mismo. Esta es la parte infantil. Lo mismo esquema, esperas, consultas, observación. La observación también era importante en el otro sitio, como no teníamos exterior, también por eso pusimos este paisaje artificial. En este caso sí había posibilidad, entonces en la zona de observación sí nos parecía importante que prevaleciera sobre las consultas a la hora de tener contacto directo con el exterior. En el caso de obstetricia y ginecología, no fue posible, porque esto quedaba dentro. Tened en cuenta que estamos trabajando en un espacio previo, con una estructura previa, con unos patios de instalaciones que no se ven aquí, que eran insalvables, ¿no? Bueno,
Y esta es la parte administrativa. Y esta es la tienda. ¿No? Todas estas cosas existen. La tienda, que no puedes quitarla de ahí porque tiene una concesión hecha por el hospital. Entonces, ni puedes quitarla del sitio ni puedes perder un centímetro cuadrado de superficie. Bueno, todo esto, ¿vale? Esto se resolvió, bueno, de una manera que permitía en esta doble entrada el acceso y la salida tanto de vehículos privados como de ambulancias. Si alguna vez habéis estado por aquí, bueno, la lucha es que la gente aparca aquí, ¿no? Deja el coche, en fin, todo esto, tan difícil, ¿no? Ahora vamos a ver imágenes, ¿no? Y este es la entrada al hospital materno. Esto todavía no se ha hecho, está pendiente de hacer, aunque sí se ha terminado la fachada. Aquí está la capilla. Y ya digo, esto se hace con el mismo criterio. Acceso, control, salas de espera a uno y otro lado. En este caso, como eran niños, había que diferenciar zona de juego, pacientes para esta consulta, niños para esta otra. Los niños también otro casuística diferente, ¿no? Que los niños juegan, chillan, no sé qué, tienen que estar entretenidos, tienen que tener dónde hacer todo eso, ¿no? Hay que atenderlos, controlarlos, ¿vale? Consultas que con acceso del paciente por aquí y salida a observación por aquí, a observación y ascensor o por aquí a otras áreas, por ejemplo ascensor para subir a planta si esto fuera necesario o puerta para llegar a rayos X, que normalmente es la operación de urgencia, ¿no? El paciente llega, es atendido y muchas veces se dirige un celador, lo lleva a rayos X y lo vuelve a traer y todo eso ocurre, ¿no? No se ve nada. Bien, esta foto, lo que, en fin, más allá de eliminar lo que hay, también la he traído porque un resultado, digamos, de esta operación de trabajar en la planta baja es dar continuidad, unificar, ¿no? Producir como un zócalo que envuelve todo el edificio, ¿no? Que le da uniformidad, que le da continuidad, y es un zócalo hecho todo con elementos, con carpintería metálica de acero y vidrios, o bien vidrios translúcidos, como es el glass, o bien vidrios transparentes. Todo eso es decir, esto vuelve, se produce en la urgencia y se producirá en el bloque quirúrgico. Una gran marquesina. Y esto que aquí aparece, que vamos a ver en detalle en alguna foto, esto es una celosía, aquí está, una celosía metálica que esconde detrás todas las máquinas de aire acondicionado que no había otro sitio donde ponerla, que dan servicio a toda esta planta baja. Entonces, esto, como es inevitable ponerla ahí, pues produjimos esta especie de celosía, ¿no? Que es un remate superior, ¿no? De acero galvanizado. Bueno, aquí veis un poco es que es una pena mucha luz, ¿no? La foto se ve mejor. Aquí veis un poco el resultado que vuelve, ¿no? Que da esa continuidad, que da esta celosía vuelve y recoge todo esto, ¿no? De la salida hacia el otro lado. Bueno, aquí aparece ya un elemento que también se va a convertir en una especie de constante, ¿no? De elemento que une, que cose todas las intervenciones exteriores que se van haciendo en el hospital, que es el bordillo de acero corte. Es decir, todo lo que está en contacto con el suelo, incluso aquí esta barandilla, este muro que se forra entero, lleva este material, ¿no? Es un material resistente, que no requiere mantenimiento, que el tiempo va poniendo cada vez más bonito, porque da nuestra pátina, o pátina, mejor dicho, rojiza, o marrón, o chocolate a veces, ¿no? En Granada se acaba poniendo chocolate porque hay poca humedad, al principio empieza siendo rojo y luego se va poniendo un poco más parda, que soporta bien el peso de la tierra y que, bueno, que establece un límite físico que no es agresivo y que de ahí
problemas de anatomía, ¿no? De dar la continuidad, ¿no? Ahí se ve, un poco por otra época. Bueno, hemos visto estos dos, entonces, mientras que hacíamos estas dos obras, íbamos haciendo proyectos, anteproyectos, bueno, modificaciones para este asunto. Pero, ¿de cuánto tiempo estamos hablando en el proceso? Porque más o menos conozco la zona. Pues mira, del año 2004 hasta ahora. Lo dije al principio, ahí está. En 2004 empezamos con la idea. Y yo creo que acabaremos en el 14 o en el 15. Pero incluso de urgencia. No, urgencia se resolvió en el año 2007, o 8, 7. Y hacerlo inmediatamente después. Entre el año 2007 y 2009 se hacen las dos urgencias, las dos que hemos visto anteriormente. Pero a la vez se va trabajando en todo esto. Hacemos visitas a hospitales, tenemos áreas quirúrgicas, tenemos reuniones con especialistas, con empresas, que suministran material quirúrgico, en fin, es un proceso muy largo, ¿no? En la medida que se iban produciendo cambios en cómo se entiende la atención sanitaria a nivel quirúrgico, el proyecto se iba reformando, todo esto. Bueno, voy a enseñaros dos plantas. Esta es una previa y después vendrá esta otra, que es la definitiva. Pero voy a empezar por esta, vamos, para lo que quiero contar lo voy a contar en esta, que es, a ver, bueno, hay una cosa, el blog quirúrgico tiene un programa complejo. Entonces, siempre que hay un programa de usos complejos, yo creo que el reto está en encontrar la lógica o el sistema organizativo más sencillo posible y más flexible. Bueno, hay un ejemplo que es que muchas veces tú también puedes dar en clase, Miguel, ¿no? Que es el caso de la cuadrícula, ¿no? Cuadrícula urbana, ¿no? Cuadrícula de Manhattan, ¿no? Que, en fin, toda la complejidad del tráfico, que es mucha, ¿no? Pues se resuelve perfectamente en una cuadrícula homogénea y continua. Es decir, que el uso, eso da lugar, ya hablando de arquitectura, a algo que se llama tapiz, tipología de tapiz continuo, ¿no? Donde hay una trama de calles que van produciendo un orden, una organización sencilla y que permite acoger usos muy diversos y evolucionar el tiempo asumiendo cambios, o sea, una estructura flexible. Si tú coges el programa de uso de un blog quirúrgico que hace esta cosa que no sé si habéis hecho una vez diagrama de uso, ¿no? Diagrama de cómo están interrelacionadas todas las cosas, y eso directamente lo traslada y pretende hacer directamente convertir en arquitectura, te sale una cosa, un laberinto, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Pero entonces eso no vale, hay que buscar cómo se busca a base de prueba, corrección. Es decir, este esquema que se ve aquí sencillo es el último estadio del proceso de ir probando muchas posibilidades, ¿no? Aquí, ¿qué hay? Pues hay un rectángulo que tiene que estar conectado con el hospital. Lógicamente, el paciente va a venir de su cama aquí, va a ser operado y luego devuelto a la cama, ¿vale? Su habitación, que está aquí arriba. De un familiar que también inevitablemente va a venir, se va a quedar aquí, sí, no va a pasar de ahí. De un personal sanitario que tiene que llegar desde la calle y desde el interior del hospital y llegar hasta el quirófano o hasta el área de observación. Bien, esas son las demandas de flujos que va a haber.
El esquema que veis lo que mantiene, o lo que propone y que, en fin, yo he peleado a lo largo de todo este tiempo para que no se perdiera esta red de calle, ¿vale? Es decir, esta trama de circulación que permite disponer aquí atrás de una banda de servicio, de apoyo. A ambos lados, circulación, pasillo, pasillo, sin interrupción. Este pasillo, al ser continuo, permite conectar en cualquier punto, ya sea aquí. Lógicamente las conexiones van a estar donde el hospital tiene ya sus núcleos de comunicación. Entonces, lo lógico es directamente. Entonces, al ser un pasillo continuo, pues la conexión puede ser aquí o en cualquier lugar. Al otro lado del pasillo, toda esta banda. Claro, esto te obliga a establecer, a ir probando anchos. Aquí hay un programa muy diverso que debe ser resuelto en este ancho.